Hola, bienvenidos a Euronews Hoy, un tiempo de información que iniciamos con una noticia que avanza nuestra redacción en Bruselas, y es que la Unión Europea, en su pasaporte de vacunación que está ultimando, solo admitirá aquellas vacunas debidamente autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento. Todo mientras Estados Unidos mantiene su promesa de administrar 100 millones de dosis en solo 60 días. Países como Guatemala o El Salvador han recibido las primeras vacunas gracias a la iniciativa COVAX que promueve Naciones Unidas. Desde España nos llegan noticias del aumento de la adicción al juego en línea como consecuencia del confinamiento decretado por el coronavirus. Y desde Irak recordaremos la reciente visita a este país del Papa Francisco, que ha servido, entre otras cosas, para devolver a los cristianos un manuscrito salvado de la barbarie yihadista. Son noticias que ampliamos a continuación, como es habitual, después de nuestros titulares. Francia traslada pacientes ante el repunte de COVID, mientras varios países europeos suspenden temporalmente la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. En Estados Unidos, el presidente Biden supera su promesa de administrar 100 millones de vacunas y lo hará en 60 días. La vacunación avanza a distintas velocidades en América Latina. Brasil registra sus peores datos de esta pandemia con más de 2.200 muertos en un día. En Francia, varias empresas han decidido implementar el préstamo de trabajadores para evitar despidos y no sucumbir ante la pandemia. España es el primer país de la Unión Europea que regula por ley la relación laboral entre las plataformas digitales y los repartidores. La pandemia no da tregua en Francia. Los casos de coronavirus han alcanzado su cifra más alta de los 3 últimos meses, 220 casos por cada 100.000 habitantes. La incidencia sube hasta 350 en la región de París. Para evitar el colapso sanitario se aplazarán el 40% de las cirugías programadas y se trasladarán pacientes a otras zonas. Ya estamos preparando grandes transferencias de pacientes hacia otras regiones que podrían producirse este fin de semana, anunciaba el ministro de Sanidad Olivier Véran. Cuando digo grande me estoy refiriendo a decenas, incluso cientos de pacientes que podrían ser evacuados de la región de Île-de-France a hospitales de otras regiones del país. Esta solidaridad entre regiones es crucial porque permite salvar vidas. Polonia también ha registrado el número de casos más alto desde noviembre. Aumentarán las restricciones desde el próximo lunes en varias ciudades, entre ellas Varsovia. La variante británica estaría detrás del nuevo brote de contagios. Tras casi 2 meses de estricto confinamiento ante la mayor incidencia de la COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, el gobierno portugués ha anunciado la reapertura de guarderías y escuelas a partir de lunes, primera etapa de su plan de relajación de las limitaciones. La frontera con España permanecerá, sin embargo, cerrada hasta Semana Santa. Y más vacunas en el horizonte. La Agencia Europea del Medicamento ha aprobado este jueves la de Janssen, filial europea del gigante estadounidense Johnson & Johnson. Más fácil de administrar, solo una dosis, y más fácil de conservar, hasta 3 meses, con una refrigeración habitual de entre -8 y -2 grados. La compañía espera producir hasta 3.000 millones de dosis en un año. Mientras otra farmacéutica estadounidense, Novavax, ha confirmado una eficacia de su fórmula contra la COVID del 89%, índice que se reduce frente a la variante sudafricana. Y suenan las alarmas respecto a la británica AstraZeneca. 9 países europeos han suspendido temporalmente su aplicación por su posible relación con la aparición de trombos. Las autoridades españolas han retrasado su administración para los mayores de 55 años. Vacunación masiva y sin bajarse del coche cuando se cumple un año del confinamiento por pandemia. En Estados Unidos, el presidente Biden acelera su promesa de administrar 100 millones de dosis y lo hará en solo 60 días. Dejar atrás la pandemia es su objetivo inmediato gracias a un plan de estímulo de casi $2 billones. Biden ha prometido que para el mes de mayo todos podrán vacunarse y la fiesta del 4 de julio estará marcada por la independencia del virus. Después de un año largo y difícil, el Día de la Independencia será especial. No solo marcaremos nuestra independencia como país, también iniciaremos nuestra independencia de este virus. Sin embargo, no podemos bajar la guardia, pues la lucha aún está lejos de terminar, declaró el presidente Biden.
Joe Biden firmó el jueves el tercer plan de estímulo contra la pandemia. Es su primera gran victoria legislativa. El paquete incluye pagos directos a los ciudadanos con ayudas directas de $1.400 para los hogares más modestos y más subsidios semanales por desempleo hasta principios de septiembre. En América Latina, la vacunación contra la COVID-19 avanza, aunque a diferentes velocidades. Guatemala ha recibido las primeras vacunas contra el coronavirus negociadas a través del mecanismo COVAX, una iniciativa respaldada por la ONU. Estamos recibiendo 81.600 de la negociación con la plataforma COVAX, que a través de la OMS y la OPS de los países hemos logrado negociar para vacunar 3.3 millones de personas durante todo el año. El Salvador también ha recibido su primer lote de vacunas con 33.600 dosis adquiridas por el mecanismo COVAX y destinadas a los trabajadores sanitarios. Chile, por su lado, se ha convertido en líder en el proceso de vacunación, no solo en la región, sino en todo el mundo, y es uno de los principales países en vacunar a su población. Hoy día Chile es el primer país del mundo en velocidad de vacunación. El ranking que publica todos los días, muestra hoy día a Chile primero en el mundo por sobre Israel. Brasil ha superado las 2.200 muertes diarias por coronavirus. Es el peor dato desde el inicio de la pandemia. El gigante sudamericano se ha convertido en el segundo país con mayor número de fallecimientos por COVID después de Estados Unidos. Estamos perdiendo a muchos jóvenes en esta segunda ola, así que por favor cuídense si no quieren perder a nadie, porque es muy doloroso. Hemos visto a toda una familia rota no hace mucho, perdieron a los abuelos, todos sufrieron mucho, confiesa esta enfermera. Me duele la cabeza, me cuesta respirar y he perdido el gusto y el olfato, explica esta estudiante. Con el sistema de salud al borde del colapso y las camas UCI a más del 90% de su capacidad, Brasil se encuentra en el peor momento de la pandemia, con una vacunación a cuentagotas por la falta de dosis. La directora de la Organización Panamericana de la Salud declaraba así su preocupación. Estamos preocupados por la situación en Brasil, pues hay zonas que han sido duramente afectadas por el virus y aún hoy siguen siendo muy vulnerables a la infección, explicaba la doctora Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud. Con más de 270.000 fallecidos por el virus, de los cuales unos 11.000 ocurrieron en los últimos 7 días, el futuro a corto plazo es sombrío para Brasil. Ante la gran cantidad de variantes, ¿no sería más fácil encontrar algún día una vacuna universal que fuera eficaz contra todas las cepas y variantes? El objetivo puede parecer ambicioso, pero es el que quiere alcanzar la empresa de biotecnología Osivax de la ciudad de Lyon. La iniciativa se remonta a antes de la pandemia, cuando los investigadores querían encontrar una vacuna universal para la gripe. Sus ensayos clínicos fueron prometedores, ahora quieren aplicar el mismo método para la COVID-19. Las vacunas actuales tratan de desencadenar una respuesta de anticuerpos dirigiéndose a la proteína Spike, que está en la superficie del virus, mientras que la vacuna que se está desarrollando aquí en Lyon se dirige a la proteína de la nucleocápside, que está dentro del virus y es menos propensa a las mutaciones. Nos enfocamos en una parte interna del virus, que no es accesible para los anticuerpos, por lo que entrenamos al sistema inmune para que desarrolle otro tipo de respuesta, una inmunidad celular. El laboratorio espera iniciar los ensayos clínicos de las vacunas universales COVID en un año. En Francia, el Banco Público de Inversiones acaba de conceder a Osivax una financiación de 15 millones de euros y la Comisión Europea ha asignado una cantidad similar. Pero este no es el único laboratorio que busca esta posible vacuna universal. En Estados Unidos, Bélgica y Canadá, un total de 10 laboratorios y universidades han comenzado a investigar. Pero ¿puede esta posible nueva vacuna anticipar todas las futuras evoluciones del virus?
En cuanto a la evolución a largo plazo del virus, por supuesto, nadie puede hacer predicciones a largo plazo. Existe la posibilidad de ver la aparición de una forma totalmente nueva del virus, pero en lo que respecta a la cepa actual, incorporando las mutaciones más importantes, creo que es posible desarrollar una vacuna universal que podría ser eficaz durante al menos algunos años. En una carta abierta publicada en la revista científica Nature, 2 destacados investigadores advierten la aparición de nuevas y más agresivas cepas. Piden a los gobiernos que inviertan en la investigación de una vacuna universal que pueda ayudar a estar preparados para las próximas variantes. Esta es la otra carrera que se ha iniciado en todo el mundo, la carrera por una vacuna universal. El problema es que todavía hay incertidumbre sobre su potencial y se necesitará tiempo para desarrollarlas, tal vez años. El problema también es que los gobiernos no pueden esperar más para salir de la crisis. Les gouvernements n'en ont pas vraiment. À Lyon, Guillaume Petit pour Euronews. Laurent de Conti es operario de máquinas en una fábrica de piezas de aviones en Francia, pero por el momento trabaja en Lucien Georgeland, una productora de mermeladas a pocos kilómetros de su empresa. Su jefe, Jérôme Crozet, lo ha prestado a esta productora que necesitaba un trabajador adicional, en lugar de despedirlo o reducir su jornada debido a la pandemia. Volveré un día u otro, pero mientras yo esté aquí es una carga menos para mi jefe. Es un intercambio de buenas prácticas. Él me dio mi oportunidad, así que yo le devuelvo el favor. Esta solidaridad es apreciada por el presidente de la fábrica de piezas aeronáuticas, que no quiere recurrir a los despidos en masa. Tardé entre 7 y 8 años en encontrar a las personas indicadas y formarlas. Por lo tanto, despedirlas porque tenemos una crisis que durará unos meses, tal vez un año, es realmente una enorme negligencia. Hace un año esta empresa tenía 57 empleados, pero ante la caída de los pedidos en el sector aeronáutico, 19 personas fueron despedidas. Este préstamo de personal existe evidentemente en determinados sectores de actividad como la agricultura, pero lo queríamos implementar en actividades múltiples. Una práctica que podría haber salvado miles de puestos de trabajo si se hubiera implementado fuera de Francia. Y aunque el préstamo de trabajadores no es una actividad extendida, ha demostrado ser muy efectiva. Acuerdo en España para que los repartidores de las plataformas digitales sean considerados como trabajadores de plantilla. Tanto los sindicatos como la patronal han dado luz verde a la iniciativa del Gobierno español que regulará por ley la relación laboral que tienen estos empleados, los conocidos como riders, con sus empresas. La medida afecta a todas las plataformas de reparto de comida o de productos de consumo a domicilio, como son Deliveroo, Glovo o Uber Eats, que tendrán que contratar a sus empleados. Estas empresas han manifestado su malestar porque la ley prevé además que tengan que desvelar los algoritmos que utilizan para regular las condiciones laborales de los riders. España es el primer país de la Unión Europea que promueve una ley para acabar con la precariedad en este sector. Se espera que entre en vigor en breve, una vez supere el trámite de su aprobación en el Consejo de Ministros. El principal objetivo de la ley es garantizar que los más de 20.000 repartidores que trabajan en España vean reconocidos todos sus derechos. Miles de trabajadores y trabajadoras serán laborales, gozarán de todos los derechos que tienen los trabajadores y trabajadoras en el ámbito de las relaciones asalariadas. Para las organizaciones sindicales el acuerdo es bueno para regular el empleo en este sector. Yo creo que hay que hacer una valoración positiva de la ley. Me parece que es un paso adelante muy importante en un tema que es complejo. Sin embargo, algunos repartidores no están muy de acuerdo. Y lo que abundan aquí son contratos precarios, contratos temporales, contratos con imposición de métricas de rendimiento, horarios rotativos, jefes respirando en el cuello para entregar pedidos. Según el convenio colectivo, su sueldo sería de unos 1.800 euros brutos al mes. Las apuestas no le reportaron a David los beneficios que esperaba. Comenzó a los 17 años y el juego online le puso todo más fácil. En su peor momento perdió casi 3.000 euros en un fin de semana. Llegó un momento que al día siguiente de cobrar no tenía dinero para pagar el alquiler, que en ese momento estaba independizado.
No tenía dinero para comer, no tenía dinero para echar gasolina, para ir a trabajar incluso, y entonces ya llega un momento que pues ya no puedes más. Según datos oficiales, la franja de población entre 15 y 34 años es la que más juega online y la incidencia no deja de crecer. En pleno confinamiento en España, las casas de apuestas ganaron cerca de un 20% más que el año previo, incluso a pesar de la cancelación de los eventos deportivos. Ahora hay multitud de maneras de poder apostar a través del ordenador, a través del teléfono móvil, etcétera, ¿no? Entonces eso y el aumento de la publicidad y de una mayor accesibilidad pues hace que sea una conducta pues que se generaliza mucho más. La ley del juego aprobada por el Gobierno el pasado año limita la publicidad de las casas de apuestas en radio y televisión de 1 a 5 de la madrugada, prohíbe su aparición en equipaciones deportivas y la captación de nuevos clientes. Debido a las prórrogas, la legislación no estará completamente vigente hasta mediados de este año. La Federación de Jugadores de Azar Rehabilitados cree que no es suficiente. Deja un poco atrás temas tan importantes como puede ser tanto la prevención como la reparación de daños o de alguna manera el tratamiento de la propia ludopatía y por lo tanto de los propios efectos que realiza la actividad de juego. A la espera de los resultados de la normativa, la Administración asegura que trabaja actualmente en una ley que garantice un entorno de juego seguro. Que no haya un endeudamiento a la hora de poder jugar, que se hagan avisos de las posibilidades que existen de que efectivamente se va a acabar en un consumo problemático, que se habilite teléfonos para que si alguien entiende que tiene algún problema pueda llamar para que la atienda un psicólogo. Según los expertos consultados, las circunstancias de la pandemia favorecen el aumento del juego online. En Madrid, Carlos Marlasca para Euronews. El Banco Central Europeo ha anunciado que intensificará su estímulo de compra de bonos para apoyar la economía de la región. Se espera que la recuperación sea más lenta de lo previsto, un año por detrás de la de Estados Unidos. Esto se debe principalmente a la lentitud de la vacunación y el bajo gasto de los fondos de recuperación. De cara al futuro, las campañas de vacunación en curso, junto con la relajación gradual de las restricciones, salvo que se produzcan nuevos acontecimientos adversos relacionados con la pandemia, respaldan la expectativa de un firme repunte de la actividad económica a lo largo de 2021. La compra de la deuda tiene el efecto de hacer bajar los rendimientos de los bonos, que se utilizan como referencia para los préstamos en toda la región. La medida del BCE ayudaría en teoría a mantener el crédito barato para las empresas que necesitan invertir o pedir préstamos para superar la pandemia. La ONG israelí B'Tselem ha denunciado la detención durante varias horas de 5 niños palestinos en Cisjordania por parte del ejército israelí el pasado miércoles. Las imágenes facilitadas por la ONG muestran primero el momento en el que los chicos de entre 8 y 13 años son vistos por 2 colonos encapuchados mientras recogían plantas junto a un asentamiento judío al sur de Hebrón. Un grupo de 5 niños palestinos que estaban recogiendo un tipo de alcachofa salvaje fueron a las proximidades de la violenta colonia de Jabat Maón, relata el portavoz de B'Tselem. Fueron echados por colonos que se llevaron su equipo y llamaron a los militares para que los arrestaran, cosa que hicieron. Fueron llevados a instalaciones de policía donde los retuvieron unas 3 horas sin compañía de un adulto, sin sus padres. 2 de ellos han sido citados para ser interrogados la semana próxima. Los otros 2 chicos tienen menos de 12 años, están por debajo de la ley de responsabilidad criminal, incluso bajo la legislación israelí. Este es otro ejemplo del absoluto desprecio por parte de las autoridades y fuerzas sobre el terreno israelíes del bienestar y derechos de los palestinos, sin importar su edad o vulnerabilidad. La versión del ejército israelí explicada en un comunicado indica que varios sospechosos fueron vistos ingresando en una propiedad privada al sur de Hebrón. Fueron localizados y transferidos a una comisaría y luego entregados a sus padres tras ser localizados. Los 2 niños mayores serán interrogados el próximo domingo acusados de haber robado loros del asentamiento. Un manuscrito de incalculable valor salvado de las garras del Daesh fue devuelto por el Papa a los cristianos de Caracas tras su histórica visita a Irak, de la que se cumple una semana. Muchos otros manuscritos y libros de oraciones fueron quemados por el autodenominado Estado Islámico en la misma Catedral de la Inmaculada antes de su huida.
Pero este incunable del siglo XIV pudo ser salvado gracias a la sangre fría de un sacerdote que lo había escondido cuando en 2014 el Daesh invadió Caracas. Y como las vías del Señor son impenetrables, llegó hasta el Vaticano, donde necesitó 10 meses de restauración. Poi i preti che erano lì erano monaci di Sant'E, con grande gioia perché sono salvi, questi libri sono salvi. Il testo invece. Ahora este libro sagrado, conocido como Sidra, que contiene las oraciones litúrgicas en arameo para las fiestas de Pascua hasta las de la Santa Cruz, ha recuperado su sitio en la Catedral de Caracas, gracias a Francisco. Bien, terminamos. Muchas gracias por su atención. Les deseamos un feliz fin de semana. No sin antes recordarles que pueden ver todas estas y otras noticias ampliadas en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Un saludo.